Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en el Colegio de Empresarios, en la materia ética en las organizaciones, en la sesión número 8. Hoy vamos a comenzar un tema atractivo y tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, pieza fundamental del complemento que debe de tener todo ejecutivo que tiene una figura de comportamiento ético. Y para ello vamos a analizar desde lo más básico, que fue el origen histórico, el registro que dio pie a lo que son los derechos humanos, y abordaremos los derechos más importantes que se pueden aplicar en la legislación mexicana y haremos algunas actividades a través de unos videos donde podremos ejemplificar más profundamente ¿qué pasa con los derechos humanos? Va a cambiar tu perspectiva después de estas clases, porque finalmente son temas que parecen como muy comunes, que ya conocemos, que ya dominamos, pero vamos a encontrar algunos elementos importantes, de repente, como el ser humano o la sociedad, por tener esta confianza de ya conocer o ya de saber los derechos humanos, a veces no es tan así de esta manera. Para ello vamos a comenzar con un video de Human Rights, que tiene que ver con una encuesta que hicieron, y le preguntaron a la gente qué son los derechos humanos. Entonces me gustaría que en esa misma dinámica a ti te preguntaras en este momento, si hubiera una respuesta, ¿qué son los derechos humanos? ¿Podrías definirlos? ¿Sabemos qué son? Y con ello entraríamos ya en una introducción para poder aterrizar la parte académica y empezar a hacer el análisis de los derechos humanos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. Well, that's what it is. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Right? That's a very large debate. No es que it's a mindset. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran.
Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podría invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su vista era más larga, insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes.
Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien, pues básicamente este video tiene la intención de poner en un contexto general a lo que se refiere a los derechos humanos. Como ustedes pueden apreciar, tiene una situación histórica de entender, de acuerdo a diferentes etapas que ha vivido la humanidad, cómo ha sido vulnerable su propia existencia a través de ideas o a través de perspectivas de cómo manejarse. Ha habido puntos críticos en la humanidad, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, en donde casi se extinguen este tipo de objetivos de mantener a la humanidad en un derecho común, en donde todos merecen respeto. También cabe hacer mención que esto es más de Occidente que de Oriente, y eso ha complicado también la situación por la cultura, por la forma de vivir. Pero a pesar de que sabemos que hay derechos y que las personas como tal deben de tenerlas y mantenerlas, tenemos una reflexión y después pasamos a una acción. Pero algunas personas nos quedamos exclusivamente en la reflexión. Y esto no implicaría que hoy hay atrocidades que no se pudiesen pensar que estuvieran pasando en pleno siglo XXI. Pero la realidad es que en nuestro entender, en nuestra forma de visualizar a las organizaciones, debemos de ser conscientes que parte de nuestra formación tiene que ser conducente a respetar lo esencial que serían los derechos humanos. Por ello vamos a entrar a estudiar este comportamiento de manera desglosada, cómo se ha venido vertiendo en la sociedad y en el mundo. Para ello lo vamos a dividir en algunas generaciones, que es el correcto estudio con lo cual los derechos humanos fueron desarrollándose, y parten, lo que hemos visto en el video, nos ha ejemplificado y nos ha dado la guía por dónde tenemos que ir. Para ello hablaremos de lo que sería la Revolución Francesa como primer marco que engloba que la ciudadanía se dispone a ejercer sus derechos sobre la monarquía. Los pueblos, los sistemas económicos como la monarquía, ejercían un poder absoluto hasta sobre las personas, y obviamente este tipo de respetos sobre la libertad de expresión, la libertad de creer, la libertad de pensar, la libertad de vivir, pues no estaban sujetas a esto. Inclusive tu vida le correspondía al señor, al amo, al terrateniente, al que era el dueño. Inclusive llegaban a mencionarse que los monarcas tenían muy cercanas situaciones de deidad por tanto poder que estaban acumulando, y hacía que el comportamiento en las sociedades tuviera una válvula de escape tarde o temprano. Para ello, el resultado de esta primera generación fue hacer luchas para exigir que toda persona tuviera libertad
fundamental en su posición, no importando raza, color, idioma. Todo individuo tenía que tener derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres deberían de poseer derechos. Cabe hacer mención que en algunos puntos las mujeres no tenían estos derechos. Y te voy a comentar algo que posiblemente no me lo vas a creer de momento porque ha ido cambiando, pero inclusive cuando hablamos de los mandamientos, en los mandamientos se explicaba, por ejemplo, no poseer, un mandamiento es no desear la tierra ajena, pero también hay un mandamiento que dice no desearás la mujer de tu prójimo, y mucha gente lo pensaría, oye, pues está pensando en la fidelidad. Pues no, porque en esos entonces la mujer se tomaba como propiedad, porque el mandamiento original es no desearás la propiedad, el caballo, ni el territorio, ni la mujer de tu prójimo. O sea, de alguna manera podemos ver que era tomada como una posesión y no era como un ser humano. Entonces, ponemos ese tipo de situaciones de cómo ha ido evolucionando la situación de concebir la situación. Lo vamos a aterrizar en la actualidad para ver ¿Qué tendría que tener de positivo este tipo de estudios para poderlos aplicar en nuestro día a día? Nadie estará sometido a esclavitud o a la servidumbre, nadie será sometido a torturas, ni penas, tratos crueles, ni inhumanos. Entonces, lo que podemos ver, perdón, en la primera generación es que estamos enfocados primero a la parte de salvaguardar la vida, de dar garantía a la vida, a la seguridad. Todavía no entramos en un contexto social, sino en este momento, en la primera generación, estamos enfocando situaciones elementales de supervivencia. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada o familiar, toda persona tiene derecho a circular libremente, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y tanto hombres, mujeres tienen derecho a casarse, decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. Para ello, obviamente, nuestra segunda generación va a marcar ya un estatus sobre una convivencia en sociedad. La primera generación que habíamos marcado dentro de lo que sería la Revolución Francesa marcaría puntos importantes sobre los cuales el ser humano tendría a su bien ser libre. Sería bien tener pequeñas seguridades, tener derechos. Pero nuestra segunda generación va a implicar principalmente transformaciones como la era industrial. La revolución industrial marca una era en el mundo muy importante porque las empresas, las industrias empiezan a generar ya actividades económicas, desarrollo de actividades sociales, comportamientos inclusive ya culturales. Entonces, por ello, los derechos económicos, sociales y culturales son de un contenido que procura mejorar las condiciones de vida ya de acuerdo a una convivencia social que se está llevando en los países. Su representante es el individuo que en comunidad empieza a asociarse y empieza a tener defensa de esos derechos. A través, por ejemplo, surgen las primeras figuras sindicales, surgen las primeras organizaciones estudiantiles que van a determinar la defensa de estos derechos humanos. Recordarán que es un clásico esta película de Chaplin de La máquina y el hombre, en donde la máquina empieza a desplazar inclusive algunas funciones de los propios hombres y empieza a haber una explotación, empieza a haber condiciones inhumanas, empieza a haber condiciones de tratos, no hay seguridad, no hay higiene, no hay protección para los trabajadores. Y en este sentido, pues bueno, habría un elemento fundamental que es la reacción social a través de estos organismos. Para ello, estaríamos hablando que dentro de esta generación que implica hablar de derechos económicos, sociales y culturales, estaríamos hablando de la seguridad social, estaríamos hablando seguridad en el trabajo, estaremos hablando de salarios, por ejemplo,
cómo está tasada la situación de los salarios de acuerdo al género, de acuerdo a ciertos perfiles. La remuneración es equitativa y satisfactoria, se empiezan a fundar sindicatos, hay descanso, hay tiempos libres, cosa que anteriormente a lo mejor no había, hay un nivel adecuado para la salud y el bienestar, hay alimentación, vestido, vivienda, enfermería, invalidez, vejez, que todos estos serían casos de una seguridad social que las empresas empiezan ya a tener en cuenta con sus trabajadores para después de este desgaste, para después de este arduo trabajo que están haciendo en las empresas, haya una remuneración, pero también haya una atención hacia las personas. Hay protección en la maternidad, hay protección en la infancia, empieza a haber primeras guarderías, se empiezan a tomar en cuenta que las amas, las señoras, pues obviamente por ser situaciones de ser madres, tienen que tener sus periodos de descanso. Está la parte también de capacitación, se abre la parte también de educación, y bueno, todo esto también incluiría en actividades culturales para poder tener esta situación de trabajo con nuestros empleados. Y eso nos lleva a otra etapa histórica que tendría que ser nuestra tercera generación, que eso ya incluiría posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estaremos hablando de esta etapa de la Guerra Fría llamada entre Estados Unidos y Rusia, que pone nuevamente los focos rojos en conflicto al mundo por una posible guerra nuclear, pone la atención del mundo nuevamente sobre qué acciones pueden determinar las dos potencias que puedan poner en riesgo a la situación de la comunicación, de la convivencia que en el mundo se viene gestionando. Entonces, durante este periodo se extendieron los poderes de los bloques militares, como ustedes saben, y así surge una solidaridad internacional entre personas de diferentes países para ayudar a que los problemas se resuelvan y no lleguemos a tener un conflicto bélico. Los derechos de los pueblos o los derechos de solidaridad nacen de problemas y conflictos entre las naciones como respuesta a la necesidad de que hay que cooperar entre naciones. Por ello, es muy importante que esta etapa, que en 1945 se da con la creación de la ONU, se da con la intención de unificar estos criterios universales que toda vez se pusieron en riesgo después de llevar al extremo una guerra en donde se estaban pues peleando por los territorios y peleando por imponer las ideas de orden y de cultura económica. Los derechos que se proclaman en estas generaciones son relativos a problemas del medio ambiente, qué va a pasar con la guerra, el reclamo de autodeterminación y desarrollo, qué pasa con la dignidad de los pueblos. Aquí hace una mención de pueblos indígenas en el sentido estricto de que ustedes recuerden, por ejemplo, cuando Roma, cuando Grecia, en esos entonces ellos como imperio se destinaban a poder someter a otros pueblos, los griegos eran muy condescendientes de que en cada pueblo que conquistaban dejaban la religión, dejaban muchas costumbres de manejo. Y por ejemplo, hay otros imperios que no, tratan de adaptar sus nuevas ideas y sus nuevos modelos. Entonces, de alguna manera podemos ver que desde esos entonces hasta la fecha, el tratar de mantener el origen de sus propias culturas es un respeto y es un derecho de poder prevalecer. Entonces, para ello se han desarrollado una serie de alternativas para poder mantener este tipo de conflictos cuando se den, cuáles podrían ser los caminos adecuados. Y que obviamente ya en un término de conflicto que pone en riesgo, que pone en crisis al humano, tenemos esta guía. Pero obviamente la tercera generación habla ya de acuerdos internacionales, habla de determinaciones de políticas culturales, empezamos ya a hablar de un término básicamente de globalización, en donde como una gran cámara de diputados mundial se convierte la ONU para poder establecer puntos de acuerdo que lleven a lo largo de programas de 10, 15 años, poder establecer parámetros para tener una mejor comunidad mundial. Obviamente los recursos son valorados, algunos países son intervenidos
algunos otros países son observados, temas polémicos, porque finalmente cuando hablamos de una universalidad de criterios, implicaría que si estamos hablando ya de más de 189 países inmersos, implicaría tener controversias de lo que para unos sería óptimo, para otros no tanto. Y esto también implica que obviamente en este contexto de análisis, el que hagamos esa reflexión no implicaría que realmente los países perdón, se lleve en completamente real acuerdo este tipo de situaciones, ¿no? Porque la parte legal finalmente implicaría que se actuara de esa manera, pero hay países que actualmente en sus legislaciones no lo contemplan del todo. Y nos llevaría entonces a evaluar una cuarta y quinta generación de esta tendencia. La cuarta generación consiste en gestionar nuevos actores, hay movimientos sociales, aunque no se encuentran reconocidos como sujetos sociales, se pueden mencionar movimientos, por ejemplo, como los lésbico-gay, como los de Greenpeace, movimientos que en el mundo hoy día han venido revolucionando a través de buscar esos derechos. Y esta generación se ha movido a través de lo que son movimientos sociales. Y nuestra quinta generación sería aquellos impactos que la tecnología está haciendo que produzcan la existencia humana. Finalmente, la tecnología hoy como última generación está implicando que busquemos el fortalecimiento de la existencia humana a través de nuestros derechos, a través de una serie de alternativas que se van plasmando. Con ello llegaríamos entonces a definir en esta primera etapa de clase qué serían los derechos humanos. Entonces ya tendríamos elementos para poder determinar una definición, para poder determinar un concepto de qué son los derechos humanos. Y los derechos humanos son los derechos inherentes que todo ser humano tiene sin distinción de nacionalidad, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otro tipo de condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Por ello, los derechos humanos son entonces universales, están a menudo contemplados en la ley que garantiza a través de los tratados internacionales y también por las cartas magnas de los países, principios y fuentes que sería el origen de un derecho internacional. Y nuestro derecho internacional como seres humanos establece obligaciones que tienen los gobiernos para tomar medidas y determinar situaciones que ayuden y fortalezcan y no pongan en riesgo nuestros derechos humanos. Primera característica es que el gobierno o los gobiernos tienen que estar pendientes y velar de que esto continúe. Y aquí sería un tema en donde algunos gobiernos no lo son. Actualmente quiero comentarles que el gobierno mexicano tiene demandas sobre derechos humanos por no aplicar de acuerdo a la ley internacional criterios óptimos. Pero vamos a desglosar entonces que los derechos humanos, habíamos hablado, son universales e inalienables. ¿Qué quiere decir esto? El principio de universalidad en los derechos humanos es una piedra angular porque determina que no importando la distancia, no importando el lugar, no importando el origen, tienes el mismo derecho. Y para ello se hizo una Confederación Mundial de Derechos Humanos que, celebrada en Viena en 1993, dispuso que los estados deben de tener en sus sistemas políticos, en sus sistemas culturales y económicos, promover y proteger estas libertades fundamentales. También los estados ratificaron en un 80% principios que se van a homologar en los países. Algunas normas fundamentales, por ejemplo, de derechos, fue protecciones en cuestión a la vida, protecciones también en cuestión de fronteras, protecciones a las civilizaciones. Cuando hablamos de derechos inalienables, estamos hablando que estos no se pueden suprimir, salvo en determinadas situaciones. Y según la debida garantía y los debidos procesos que estemos llevando a cabo,
Estos no se pueden eliminar, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de un delito grave. El que tú suspendas los derechos, por ejemplo, de libre tránsito de una persona, implicaría como antecedente que cometió un delito. Entonces, para ello, se le privaría de este derecho de libertad de tránsito, pero tendría otro tipo de derechos, como por ejemplo sería la de una atención adecuada en su proceso legal, tendría otro tipo de derechos. Una persona, por el simple hecho de ser sujeta a un proceso judicial o sujeta a un proceso de encarcelamiento, le da otro tipo de derechos, otro tipo de actividades. No se queda sin derechos humanos. Y esto es importante aclararlo porque sus derechos cambian de acuerdo a las circunstancias por los delitos que cometió. No tendría los mismos, pero serían diferentes. Y esto implicaría algo importante porque en la Vox Populi muchas personas exigen que se les retire sus derechos a las personas que han cometido demasiado daño a una sociedad o a la humanidad, pero de alguna manera siguen por el simple hecho de ser humano, manteniendo otro tipo de derechos. Ahora, son interdependientes e indivisibles, ¿por qué? Todos los derechos humanos, sean estos civiles, políticos, de vida, de igualdad ante la ley, expresan de alguna manera tanto en el trabajo, se pueden aplicar en la seguridad personal, en la economía, se pueden aplicar en la cultura. El avance se facilita a través de que la privación de un derecho afecta negativamente a las demás áreas sociales. Por lo tanto, son interdependientes en todas tus vidas, en toda tu vida y en los diferentes enfoques y ámbitos que tienes. No son indivisibles, o sea, en el trabajo sí tengo derecho a la protección social, pero en la vida privada no lo tengo derecho. Entonces, a esto se refiere con ser indivisible e interdependiente. Ahora, hay derechos iguales y no discriminatorios. Estos derechos a los que llamamos iguales y no discriminatorios es porque se van a aplicar para todo. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional, los derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Está presente en todos los principios y tratados humanos básicos. La no discriminación y tratar a todas las personas por igual es un tema hoy fundamental. Y voy a poner un caso práctico que pueda verse como esto suena muy romántico, pero a la vez es muy importante. En las empresas, cuando tú eres ejecutivo y estás en una reunión y te piden dar de baja o despedir o sacar del equipo al señor Pérez, que está en otro departamento, ¿en verdad le damos un trato igual? Piénsalo. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando tú vas a separar del cargo a una persona, el área legal, el área de recursos humanos nos recomienda tratarlo con mucha cautela, no generar incertidumbre en la compañía, que no genere ruido, ¿no? Pero también lo cierto es que no damos un trato igualitario porque ¿cuántas personas han firmado su contrato laboral y no le damos una copia? Por miedo a que nos vaya a demandar, por miedo a que se vaya a preparar con su abogado. ¿Damos un trato igualitario? No. En las vacaciones, ¿damos un trato igualitario? A veces no. A veces sabemos que tienen que ocupar ese espacio de vacaciones con las familias, pero es más importante a veces sus situaciones políticas o internas en la empresa, no lo hacemos. La persona cuando sale de la empresa no le explicamos, no la atendemos, no la escuchamos, no hacemos saber su sentir, simplemente tomamos la decisión, bye. ¿Estamos siendo discriminados? Claro que estamos discriminando a la gente. Todas las empresas, el dueño tiene que tener muy claro, tanto sus ejecutivos, porque representan al dueño, que el tipo de conducta y comportamiento que tú tengas va a determinar el nivel de conflicto o el nivel de muchas situaciones atrás. Y este tema es muy importante que tú lo tomes en cuenta en tu actuar de todos los días,
Porque si estamos hablando de un tema en donde estamos expresando que todos tienen la libertad de A, B y C y D, deben de tenerla con un criterio, con una política, con una moderación. Pero muchas personas dicen, yo soy de puertas abiertas, nunca recibes a nadie, nunca tienes tiempo para platicar con ellos, nunca tienes tiempo para poderlos escuchar. Hay cosas, hay tranzas que se pueden manejar en las empresas, las sabes y no participas en la solución para poder erradicarlo. Hay familias atrás, hay seres humanos atrás. Y cuando tenemos esta virtud de ver así la situación, vamos a empezar a eliminar muchos tabús que a la larga van generando resentimiento en las personas. Y por ello, el principio de la discriminación se complementa con un principio de igualdad. ¿Cómo estipulas el crecimiento de la empresa? ¿Cómo está estipulado el crecimiento de la organización? ¿Cómo está estipulado? ¿Bajo qué criterios tu plan de vida y carrera en la empresa es claro? Un área de ventas, ¿cómo es claro que va a crecer? ¿Cómo es claro bajo qué valores, bajo qué estrategia? La disciplina, el tiempo, la calidad, los resultados, el bien común, ¿son claros, se entienden? ¿O todo es una negociación de a ver cómo me llevo? Si la imagen de la empresa es de que, pues es que es la querida del jefe, pues es que es el consentido del jefe, pues creo que nuestra imagen no sería la más adecuada. Y ese tipo de situaciones están vertiendo en estos temas de convencimiento que tú estás llevando a cabo. Y obviamente la gente lo nota, la gente lo ve. Entonces, por ello, este tipo de temas, tanto en los derechos y obligaciones que pueda tener una persona, va a implicar que obviamente la responsabilidad viene desde el Estado, viene desde el país, donde tiene que asumir las obligaciones y los deberes que debe de tener una sociedad. El problema es que estemos inmersos en que nuestras organizaciones parezcan ajenas a la sociedad, es que en la sociedad hay un desequilibrio en este tipo de situaciones que le llamamos, que la gente se ha vuelto muy egoísta hacia los demás. La gente, si tú caes en un ministerio público, si tú caes en un juzgado, los jueces a veces no quieren tomar los casos por los intereses que hay. Y es cuando entonces las áreas de derechos humanos demandan a los jueces, les hacen observaciones de que tienen que cumplir con su trabajo, pero no lo hacen, y eso es una realidad. Un pequeño policía de tránsito corrupto afecta a esa situación. Afecta una situación cuando el gobierno no cumple con atender a todos por igual. Hay una discriminación cuando vas a un restaurante y te hacen cadena. Hay una discriminación cuando no hay acceso de rampas para personas con capacidades diferentes. Hay una discriminación cuando en un banco te hacen formarte más de 30 horas y hacen una discriminación si tienes una cuenta de mucho dinero o tienes una cuenta pequeña o vas a pagar un pequeño servicio. Hay discriminación si la sociedad lo tiene y tiene que ver con el derecho. Porque cuando la ley, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya particularmente casos más concretos de México, cuando la ley no está apoyada a este tipo de derechos, únicamente estamos hablando de una reflexión. Hay avances cuando una ley camina, hay avances cuando ya se puede hacer de facto toda la parte reflexiva. No hemos llegado a la acción, seguimos en la reflexión. Pero ¿cómo haces que todo ese ambiente que hay allá afuera, a tus organizaciones, tengas que cambiarlas? Y entonces es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Entonces la invitación es para que tú en tus organizaciones, para que en tu ámbito de familia, hagas el cambio hacia afuera para la sociedad. Y ese cambio lo vas a vertir a través de lo que tú crees. Y eso que tú crees son los rasgos de valores, son tu escala de valores, es la ética y en lo que tú crees. Pero lo más importante es que cuando ya tienes definido que el simple hecho por ser personas merecen un respeto, merecen un trato, te va a mejorar
tu forma y tu estrategia. Pero eso no implicaría que estas personas cambien, porque también estas personas, habíamos visto al principio del video que hay muchas personas que son analfabetas, pero a lo mejor es por condición propia, que ellos no quieren, no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la facilidad. O también no quieren, y es válido. Pero lo que a nosotros nos toca como líderes es mantener que las organizaciones no estén en duda este tipo de situaciones. Y por último, la obligación de proteger exige que el líder, el Estado o la organización impidan abusos en los derechos humanos contra individuos y contra grupos. La obligación de realizarlo significa que los derechos humanos básicos siempre estén en una plena uso en su individualidad de cada persona, así como debemos de hacer respetar los propios, también debemos de respetar los derechos de los demás. Y con ello voy a concluir la clase con la palabra respeto. Ahorita analizamos lo que son en un contexto básico y general los derechos humanos, pero nos vamos a llevar la palabra respeto para aterrizar en la próxima sesión situaciones muy concretas que tengan que ver con la adaptabilidad que se está haciendo en México de este tema. Con ello vamos a concluir la clase del día de hoy. Te invito a que nos acompañes en la siguiente sesión. Es importante tu cuestionario y tu actividad extracurricular de la clase para tener el apunte correspondiente.